Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, equipo? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, es el licenciado Aguirre, y vamos a estar tocando un tema muy importante. Y antes, pues quisiera leerles un pequeño texto que dice, las deudas se heredan. En primer lugar, las fiscales. Por eso es de vital importancia estar informados sobre los cambios en este paquete fiscal y cómo afectan a nuestros clientes y a nosotros mismos como profesionales inmobiliarios. Y fíjense que en palabras de Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, la intención es hacerle la vida más fácil a los contribuyentes. Ella también comenta que en este movimiento no le generan ni pérdida ni ganancia al estado de recaudación. Su intención es aumentar la base de contribuyentes. ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno, vamos a estar presentando este tema tan importante el día de hoy. Vamos a agregar a la pantalla a Isaac Arenal, junto con él lideró este proyecto de Smart y Credit, como bien lo saben, y por supuesto a nuestro gran invitado del día de hoy. Hola, Sofi. Pues sí, como dices, ahorita estamos muy honrados por tener la presencia del licenciado Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, que es el notario público número 14 de Acapulco, Guerrero, y nos va a estar platicando así que sobre el régimen simplificado de confianza, así que qué significa, qué beneficios pudiéramos tener, y vamos a agregarlo a la transmisión. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Sofía Isaac, ¿cómo estamos? No sé si me escuchen bien. Sí, le escuchamos perfectamente, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Aquí estoy para servirles y gracias por la invitación a los dos. Creo que No, al contrario. me siento muy honrado de poder estar participando en su proyecto y bueno, y que me tomen en consideración Isaac, Sofía Isaac. No, así que los que nos sentimos muy honrados somos nosotros, por así que el tiempo que nos va a compartir y también por el tema que vamos a platicar, que es un tema, así que año con año siempre ha habido reformas fiscales, pero en esta ocasión, así que la intención del gobierno federal es, ahora sí que meterle un poquito más de peso a esta reforma en cuestión de qué es lo que quiere, pues ahora sí que incrementar la base gravable, que paguemos, ahora sí que haya más contribuyentes pagando impuestos. Al final de cuentas estamos en un área en donde ya estamos muy fiscalizados, ya realmente se están acotando así que los márgenes de maniobra, ya tenemos así que los FDIs que nos controlan por todos lados nuestros ingresos y nuestros gastos, y al final, pues la intención de todo gobierno pues, es recaudar más, ¿no? Así que no hay dinero que alcance para todas las obras, para todos los servicios, y más en este tiempo de pandemia que pues hace que las inversiones que se han tenido que hacer en el gobierno federal en cuanto a salud, pues así que los han desbalanceado en varias áreas. Así es, Isaac, así es. Pero me voy a permitir poner la presentación que nos compartió el licenciado para empezar con ella. Claro que sí, muchas Deme, gracias. deme un segundo. Un segundito. Muchas gracias, Isaac. Perfecto, licenciado. Pues, si gusta, empezamos. Muchas gracias. Pues miren, primero que nada, pues reitero nuevamente esta acogida que me están dando ambos. Cuando platicábamos, Isaac y yo, cuando me hiciste el honor de visitarme acá en la notaría, qué tema podríamos tocar, me pareció interesante para nuestros bolsillos.
tanto el tuyo y el mío, como platicábamos ese día, Sí. hablar un poquito de qué viene, ¿no? Y entonces decíamos, pues a lo mejor sería bueno plantear a su auditorio, que finalmente están inmersos en estas situaciones financieras, pues qué pasa o qué pretende nuestro gran socio para el próximo año, ¿no? Entonces, porque este es un socio que tenemos, me encantó la entrada de Sofía, me encantó las citas que hace, finalmente para allá va, esas son las motivaciones que tiene el Ejecutivo. Y entonces, pues dije, bueno, sería bueno hablar a grosso modo, ¿no? En un término muy coloquial, qué es lo que quiere plantearnos el Ejecutivo para el próximo escenario del año 2022. Entonces, pues bueno, tocamos este régimen simplificado de confianza que le denomina así el Ejecutivo. Ahora tenemos que acostumbrarnos a que los ejecutivos bautizan a los pequeños contribuyentes, pequeños, y ahora me refiero a ese punto, de diferente manera. Antes ustedes recordarán que eran los famosos repecos, ¿no? Después comenzó a hablar del régimen de integración, de incorporación fiscal, ¿no? Y ahora comienza a hablar del régimen simplificado de confianza. Por eso es que me permití ahí poner ya esa abreviatura de RECICO, ¿no? Porque ahora vamos a tener que empezar a familiarizarnos con el término de RECICO, ¿no? Pero bueno, si me haces favor, Isaac, avanzamos. Ustedes conocen perfectamente bien que la forma que tributan las personas físicas es en forma cedular, que le decimos nosotros, ¿no? Que ahora es a través de, esto quiere decir que son a través de capítulos, ¿no? En la ley de impuesto a la renta vigente hasta 2021 son 11 capítulos. Entonces, la motivación del Ejecutivo dice, bueno, de estos 11 capítulos voy a recoger donde tengo la gran base de tributación, ¿no? Es decir, donde están estas fuentes de riqueza que yo ya tengo detectadas y grabadas, que son donde nos interesa mucho a nosotros y a ustedes, es las actividades empresariales y profesionales, ¿no? La parte del régimen de incorporación fiscal, que no deja de ser una actividad empresarial, la parte de arrendamiento, que si bien es cierto, no está del todo vinculada a su área laboral, pero también implica un poco, y las actividades agropecuarias. Entonces dice, bueno, voy a ceñirme a hacer una reforma en estas 4 fuentes de riqueza, principalmente para la actividad empresarial y para el tema de incorporación fiscal. Y aquí el punto y el comentario, porque estoy citando la fuente propia del Ejecutivo, es, si bien es cierto que monetariamente no me representan una gran cantidad, dentro de mi base implica una gran cantidad de contribuyentes. Entonces, voy a ver de qué manera resuelvo la forma de tributar respecto de estas personas físicas y también personas morales, como veremos más adelante. Por favor. Bien, pues entonces, desde mediados de este año y principios del mismo, comenzaron a hablar de las famosas tasas efectivas, ¿no? Es decir, estas tasas efectivas que ustedes en términos financieros lo pueden manejar mucho mejor que yo. Entonces, es decir, respecto de los ingresos efectivamente percibidos, vamos a grabar respecto de un impuesto que va de un 1% hasta un 2.5% respecto de los rangos que aparecen aquí en la tabla. Entonces, vamos desde 300,000 pesos hasta 3.5 de millones de pesos, y según donde yo vaya cayendo en ese rango, va a ser respecto de ingresos, sin incluir deducciones respecto de la tasa que te voy a imponer. Entonces, y esto es muy importante porque comentaba también Isaac el tema del CFDI, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son las herramientas más importantes que va a tomar el SAT? Sabes que todo lo que tú estés timbrando es lo que yo voy a tener, como ya es una información que ya ustedes saben en este uso de la tecnología de la información que desde Aristóteles se implementó, pues vamos a hacernos la vida más sencilla. Voy a tomar todos tus ingresos efectivamente timbrados y sobre eso te voy a aplicar una tasa, y sobre eso vamos a presentar una declaración precargada ya al SAT, y con eso vas a pagar tus impuestos y se acabó. Ese es el gran esfuerzo recaudatorio que está haciendo y se está sintetizando de esta manera. Sí, y me permite mencionar, licenciado, también la parte de la fiscalización y el control, porque también anteriormente, pues los depósitos en efectivos, ahora que las instituciones bancarias tenían la obligación de presentar los reportes de manera anual. Con esta propuesta de reforma, ahora sí que el Ejecutivo quiere que estas instituciones
presenten un informe de manera mensual con depósitos que superen los 15,000 pesos así que depósitos en efectivo. Entonces realmente con esta situación pues ya así que nos va a tener controlados en muchos más aspectos. Está cerrando el ciclo, Isaac, está cerrando muy bien la tenaza. Yo creo, platicaba de este mismo tema hace 2 días atrás con inmobiliarios, con gente de AMPI. Decía, bueno, sí es un tema que a lo mejor lo presenta hoy el Ejecutivo como una cara amigable para recaudar, ¿no? Pero no tenemos que dejar de ver que finalmente la función, como decía Sofía, de Buen Rostro, pues es recaudar, ¿no? Finalmente es elevar los ingresos tributarios. Y con tu comentario, creo que se cierra el punto hacia donde quieren ir, ¿no? Sabes que no me voy a complicar yo la vida en auditar y recaudar cuando yo tengo todos los elementos suficientes, información bancaria que me proporciona las instituciones respecto a los depósitos que estás efectuando en tu cuenta bancaria, tus FDIs, y si no me cuadra con lo que estás gastando o estás gastando de más, que también es otro tema que hay que tener cuidado con las discrepancias fiscales, pues algo va a pasar con nosotros, ¿no? No quiero ser muy, tener un ave de mal agüero, pero creo que es muy sencillo que 2 más 2 va a sumar 4, ¿no? Correcto, sí, como dice, al final la intención del SAT es así que darnos las facilidades con este tipo de esquemas, pero también tener el cuidado de utilizarlos correctamente, porque si nos salimos, así que al final pudiéramos tener consecuencias difíciles en el aspecto de que también así que la intención de ellos es cancelar la parte de la firma electrónica para los contribuyentes, y esto nos puede meter en una situación así que problemática en cuestión de negocio, ¿no? Sí, totalmente, Isaac. Digo, estos comentarios que estás vertiendo da para bueno, todo un tema después, porque reitero, es la parte amigable de la reforma, si así lo queremos ver, pero la parte de reforma Código Fiscal es de verdad, merece un tópico y una plática aparte, merece un tratamiento distinto, porque sí vamos a tener que ser sumamente cuidadosos. Creo que en 2014 fue una reforma en la que, si bien es cierto, no hubo aumento de impuestos ni de tasas, etcétera, la reforma más importante fue en el aspecto de Código Fiscal. Me podría yo atrever a decir que lo mismo sucede para este año. Pero bueno, como son temas más de fiscalización, no quise comentarlos para acá. Aquí en su espacio compartamos más bien el tema de análisis de qué trata este impuesto y cómo pudiera impactar en las finanzas de este rango de contribuyentes, ¿no? Perfecto, licenciada. Continuamos. La siguiente diapositiva, por favor, Isabel. Bueno, el siguiente es un esquema que para ustedes, con todo el aforo que tienen como gente que está dedicada a las finanzas, pues deben de comprender muy sencilla, ¿no? Entonces, aquí el punto es, según el rango donde te ubiques, conforme a los ingresos facturados, sobre eso te voy a aplicar un pago provisional que al final te lo voy a tomar a cuenta en la declaración anual. Aquí lo que representa esta plantilla, lo único que quiere decir, bueno, ahí viene una tabla mensual, viene la tabla anual, insisto, una tasa que va desde el 1% hasta el 2.5%, vienen los ingresos mensuales y vienen anualizados, y se hace un ejercicio donde se pueden cancelar, que ahorita voy a hacer un comentario con respecto a la cancelación de facturas, y a lo mejor puede ser que en un mes me apliquen una tasa por el volumen de ingresos, en otro mes sea diferente, pero al final llegamos a que esos pagos provisionales en la declaración anual se van a deducir. En el ejemplo que estamos ahorita proyectando, simplemente se dio que según los pagos provisionales dan un saldo a favor. Era una manera de esquematizar cómo pretende el Ejecutivo que funcione este régimen. ¿Sí me haces favor con la siguiente tabla? Sí. ¿Qué requisitos? Los requisitos prácticamente ya son los mencionados por ambos, ¿no? Tenemos que estar inscritos todos en el RFC, sí o sí, o sea, porque insisto, y como decía al principio de la plática,
Sofía, el espíritu de este cambio es que todos entren al aro, ¿no? O sea, así que todos entren al aro, el que timbre una ya va a estar prácticamente detectado, como tú también decías, Isaac, el que deposite algo abusado, cómo lo deposita, y ahí va a estar el tema para que también entren al aro. Entonces, va a ser, ¿cuáles son los requisitos? Pues inscríbete al RFC, utiliza tu buzón tributario, genera tu firma electrónica, que es ahí donde hacías el comentario. Esta firma electrónica es muy útil para emitir los FDIs, y si nos las cancelan prácticamente nos dejan. Yo siempre he dicho que una cancelación de una firma para timbrar facturas es casi como un embargo a la negociación. Imagínate qué sucede con una gasolinera que no puede facturar en un día, ¿no? Pues prácticamente la dejaste sin trabajar prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El espíritu lo mismo, resulta que ya toda la información va a estar precargada a través de los FDIs. ¿Para qué? Para que tú solamente generes tu declaración anual y vayas a hacer tu pago, ¿no? La siguiente, por favor, Bien, comenzamos a hablar un poquito de especificaciones técnicas, que no quiero entretener mucho a su foro en esa situación, pero se habla que es un régimen opcional. ¿Por qué se dice que es un régimen opcional? Porque al final tributas conforme al flujo de efectivo y conforme a tus ingresos efectivamente timbrados. Y si no lo quieres ejercer, pues te irás al régimen general, como normalmente se viene tributando, con todas las cargas de un régimen general, con ingresos, deducciones, contabilidad electrónica, etcétera. Y entonces dice la autoridad, bueno, te voy a dejar que opcionalmente quieras o si quieres optar por este régimen, pues puedes tributar. También te permito que dentro, como vimos al principio, pues son salarios, arrendamiento, agapes y RIF los que pueden tributar en este régimen. Pero también te dice, bueno, si tienes ingresos por intereses, cuentas bancarias o salarios, podrás tributar en este régimen siempre y cuando no rebases el umbral de 3.5 millones. Entonces, volvemos a replantearnos las cosas, Sofía, Isaac, hasta el año pasado teníamos un régimen de incorporación de 2 millones, ¿no? Ahora tenemos que tener en la cabeza un número de 3.5 millones, ¿no? Entonces, de ahí comenzaríamos a ver algunas cuestiones. También comienza a plantearse algunas dudas, ¿no? Si resulta que por alguna cuestión, que esto nos interesa mucho para ustedes, si yo tengo ingresos por la enajenación de bienes, ¿no? Y esto me hace salirme del umbral de 3.5 millones, ¿qué va a pasar? Es decir, vendo mi casa habitación, ¿no? Y por esa percepción voy a superar los 3.5 millones, ¿me van a sacar del régimen? Sería de las dudas que tendría que despejarnos el Ejecutivo. Porque sí es importante, bueno, esto que estamos platicando hoy por hoy, apenas Isaac, Sofía, se está cocinando en el Congreso. No es una ley todavía, se está en periodo aprobatorio, todavía no podemos definir cuáles son las reglas totalmente establecidas para 2022, pero con esto es lo que se está pretendiendo a través del Ejecutivo. Entonces tendríamos que esperar también para ahí de noviembre, ver cómo terminan dictadas las reglas. Pero hasta ahora estas son una de las dudas importantes que surgen. Bueno, ¿qué va a pasar si yo enajeno la casa de habitación, por ejemplo, y esto me hará salirme del régimen? Habrá que tenerlo ahí en el radar para ver cómo termina la aprobación en este tipo de cosas. Otra cuestión, la tasa de retención. La tasa de retención para este régimen pues va a ser del 1.25, que es como una tasa promedio entre el 1 y el 2.5 que estamos platicando. Y es importante para distinguir si yo le presto servicios a personas morales, sobre qué tasa me van a retener impuestos. Entonces ahí vamos a comenzar con una complejidad administrativa que cuando el espíritu de esta es que se aligere, porque las personas morales no sabrán si me tendrán que retener el 10% o el 1.25, y entonces ahí va a comenzar un tema que también debe aclararse por parte de las autoridades. ¿Qué va a pasar con los RIF? Pues a partir del 19 para acá se va a señalar que ejercieron la opción de tributar en este régimen de confianza y los van a meter, salvo que el contribuyente quiera salirse, y entonces tendrá que presentar un aviso para decir no quiero tributar en este régimen, y entonces ya seguirá con las reglas transitorias para tributar en el régimen de RIF. ¿Y quiénes son las que pueden tributar en este régimen de confianza? Solamente, y los que no pueden son quienes sean socios o accionistas, residentes del extranjero, o quienes cuenten con régimen sujetos a que perciban ingresos de fuentes de riqueza fuera de México, básicamente.
y así como asimilados a salarios. Entonces, esos son excluyentes para poder tributar en el régimen de confianza. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. ¿No? Pues más que duda o pregunta, hacer el comentario que este régimen, o sea, suena muy interesante como para personas que van iniciando en algún negocio, en alguna profesión, en el aspecto de que ahora sí que siempre tomamos ahora sí que de manera secundaria esa cuestión administrativa o esa cuestión de acercarnos al contador y de saber qué tipo de deducciones podemos meter. O sea, este esquema siento que beneficia mucho a este tipo de profesionales que decimos, así que nuestra intención es hacer negocio, pues yo no me meto en la parte fiscal, en la parte contable y facilita mucho ese aspecto, ¿no? Y también suena muy interesante y muy, ahora sí que muy deseable el pagar, ahora sí que un máximo de 87,500 pesos si llegamos a ese límite de 3,5 millones al mes. O sea, como bien lo menciona el licenciado, hay muchas vertientes que hay que considerar, a lo mejor en el aspecto de IVA, así que cómo vamos a pagar esa parte, cómo se va a considerar, pero de entrada suena muy interesante para aquellas personas que ahorita están digamos, en el sector informal y quisieran ya empezar a tributar de una manera un poquito más simple y no tan gravosa. Pues creo que el gobierno lo está haciendo de una manera muy interesante. Al final, como dicen, tenemos que saber cuáles son todas las estrategias y todo lo que van a plasmar en el código fiscal para saber de qué nos tenemos que cuidar, ¿no? Es correcto. Si quieres, muy a mano a tu comentario es la siguiente plantilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Pues, como lo vimos, ¿no? Un pago provisional, emitir tus FDIs, abusado, lo que sí te dice el proyecto es abusado con tus cancelaciones de ese FDI, porque tienen que ser en el mismo mes, pero si ya se le dieron efectos fiscales, lo puede inclusive equiparar a un delito de defraudación fiscal. ¿No? Entonces, ahí también está buscando que no timbremos y estemos cancelando facturas después indebidamente, que no lleves contabilidad, ¿no? Porque al finalmente la idea es que todo esté precargado ya por parte de la autoridad. Y al comentario que hacías, Isaac, finalmente no hay todavía planteado en lo que está cocinándose ahí en el Congreso algo para IVA o IEPS, ¿no? Entonces, aparentemente vamos a seguir viniendo como tributan las personas de forma normal a través del flujo, a través de acreditamientos, a través de las tasas del 16, pero habrá que esperar, si no, como lo fueron haciendo con el RIF, en la que le fueron incorporando ciertas adiciones para que empataran con este esquema simplificado de confianza que están proponiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el dulce que nos están vendiendo a través de esta propuesta? Pues que va a ser un cálculo simplificado, que te descargues de cuestiones administrativas. Como decía Isaac, pues emprende tu negocio y como que la carga administrativa, nosotros nos encargamos de decirte cuánto me vas a pagar a mí como socio del SAT y tú síguele dándole a tu negocio. Aparentemente ese es el perfil que quiere dar el SAT a esta propuesta. Te van a sacar si no haces 3 pagos provisionales o bien que no presentes tu declaración anual. Y como les decía, hay un régimen transitorio para este modelo o esquema de tributación. Y aquí es donde yo creo que también ustedes como asesores financieros también pueden plantearse la idea de esos términos que para a nosotros los abogados luego se nos complican un poco, ¿no? El evita, la utilidad neta, esa cuestión que ustedes efectivamente manejan, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes tienen que ayudarnos un poco a decir, bueno, efectivamente una tasa del 2.5% sobre los ingresos efectivamente percibidos, ¿cómo va a pegar en mi utilidad neta, ¿no? Si yo tengo una utilidad en un negocio, una utilidad muy cercana a esos 2.5, pues realmente no me va a convenir, ¿no? Porque va a ser un aspecto muy gravoso para mí, pero bueno, ese es un aspecto que seguramente ustedes van a poder analizar. Y en el caso de PTU, pues también están simplificando muy el cálculo de ingresos menos erogaciones realizadas, y sobre eso se pagaría la PTU. Pero sí, me gustaría escuchar algún comentario de ustedes con relación al tema de la utilidad, ¿no? En cuanto al rango porque te digo, esto es sobre ingresos, no es sobre utilidad, ¿no? Sí, exacto. Al final hay que tener muy bien cuidado y hacer
los estudios y las corridas financieras en el aspecto de decir si este régimen ahora sí que le conviene a las personas de acuerdo a su giro, de acuerdo ahora sí que a su ciclo de negocio, porque realmente, como usted lo mencionó, licenciado, si realmente la utilidad ahora sí que de ese 2.5 no la tenemos, nos la comemos con esta parte, pues al final no va a ser negocio, aunque de entrada suene como usted lo mencionó, llamativo en el aspecto de decir, ahora sí que la simplificación, la facilidad de pago, si no contemplamos este aspecto igual de todas las deducciones, también al final nos puede presentar ahora sí que una sorpresa y un mal sabor de boca en el decir, oye, pues yo pensaba que me podía funcionar muy bien este esquema, pero al final estoy pagando más, ¿no? Toda mi utilidad se la está llevando mi querido socio, ¿no? Exacto, y al final, como usted lo mencionó, o sea, no lo vemos como esa sociedad, o sea, realmente lo vemos como una institución externa, pero si lo analizamos así que profundamente, así que trabajamos en cierta forma, si lo ponemos en tiempo, gran parte de nuestro trabajo, así que se lo dedicamos al SAT. ¿Por qué? Pues porque ese esfuerzo, ese dinero, ese tiempo, pues al final se traduce en impuestos pagados, ¿no? Es correcto, es correcto. La carga administrativa, como mencionaban también, bueno, entonces si le sumo la utilidad y la carga administrativa, que supuestamente es el concepto de venta, pues habría que ver, ¿no? Si o si no está funcionando conforme bien establecen, conforme al giro del negocio, ¿no? Vamos entonces ahora a la parte de personas morales, ¿no? En el caso de personas morales, el esquema plantea ser el mismo espíritu, ¿no? Sencillo, eficaz, pero aquí, salud, el espíritu va para personas que tengan, igual, representan, volvemos a lo mismo, el espíritu que marca el SAT es, mi base tributaria es justamente en estos deciles que estoy manejando, personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones y personas morales hasta 35 millones. Entonces, a estas personas morales, aparentemente, aquí sí ya no es opcional, van a tener que estar tributando quienes estén en este régimen. Va a desaparecer el régimen de flujo, ¿no? Que es un régimen que se planteaba como un estímulo fiscal hasta el año pasado. Y entonces, obviamente, ¿quiénes van a estar obligados? Los que sean residentes en México, que solamente estén constituidos por personas físicas y que sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos. Entonces, ojo, ¿no? Ahí yo creo que también es un buen nicho que ustedes también deben de explorar, porque ahí a lo mejor ya el rango de ingresos sube y las personas morales que puedan ser sujetas de crédito, pues habrá que ver y analizarlas, ¿no? Ahí vienen algunos excluyentes, en específico, pues era de esperarse, ¿no? Pues no instituciones de crédito, agapes coordinados, personas morales no contribuyentes. ¿Y cuáles son los requisitos? Tener un buzón tributario activo, estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones y no tener créditos fiscales a cargo. Muy parecido a lo que ya habíamos platicado, ¿no? Aquí viene un esquema de cómo viene el tema del cálculo provisional, ¿no? Volvemos otra vez, esto es un régimen de flujo, ¿no? A conceptos de ingresos efectivamente percibidos, las deducciones aquí efectivamente autorizadas y pagadas, la PTU pagada del ejercicio, las pérdidas tributarias pendientes de autorizar, y viene ya la aplicación de la tasa del 30%. El esquema busca, de nuevo, simplificar el cálculo, ¿no? Ese es el espíritu que está buscando el legislador y la propuesta del Ejecutivo a través de esta propuesta ahora para las personas morales. Y el impuesto anual, pues busca que se calcule de manera hasta ahora como viene normal para las personas morales. Si me hace el favor, ¿no? Volvemos, y esa es aquí donde yo quería llegar, ¿no? Finalmente se vuelve un régimen de flujo de efectivo, ¿no? Ingresos menos deducciones efectivamente percibidas, ¿no? ¿Y qué es lo que está vendiendo nuevamente el Ejecutivo? Pues que quiero acelerar, eso es un tema que ustedes comprenden muy bien, mis inversiones, ¿no? Ahorita vamos a hacer un comparativo en la que ya la diferencia entre estar en el régimen general y en el régimen de simplificado va a implicar que mis deducciones de inversiones sean más aceleradas, mis equipos, mis construcciones. Eso es lo que busca básicamente como las dos columnas sobre las que se sostiene esta propuesta para las personas morales. Es el tema de
tributar respecto a un régimen de flujo efectivo, olvidarnos del coeficiente inflacionario para hacer el cálculo de ingresos y pagos provisionales y irnos efectivamente al pago provisional sobre lo efectivamente percibido y que mis deducciones de inversiones sean más aceleradas. Ese los dos dulces que quiero venderte a ti, persona moral, para que veas que te estoy apoyando en el régimen de tributación simplificado. Correcto, licenciado. Como usted bien lo menciona, así que son dulces que en cierta forma benefician a las empresas, pero a lo mejor yo de manera personal siento que fue a lo mejor es una situación o una reacción del gobierno federal ante esa falta de estímulos que hubo en esta situación de pandemia y que a muchas empresas así que les pegó de manera muy fuerte en cuestión de al final, como es, que se tenía que pagar impuestos a través de un coeficiente de utilidad y que aunque no estuviera realmente efectivamente pagado, pues tuvieron que cumplir con sus obligaciones fiscales, pero al final siento que todavía falta ese extra, o sea, como que habría que considerar esa parte también en cuestión de la tasa, es que esperemos que los legisladores ahí tomen en cuenta eso y se reduzca, porque al final estamos todavía, aunque es un beneficio, pues siento que todavía hace falta para esta reactivación de la economía en general. Comparto contigo el criterio 30%. Yo entiendo que si hacemos un comparativo, pues vamos a llegar otra vez a la justificación de siempre, ¿no? Del Ejecutivo, que estamos en tasas comparables, etcétera, etcétera, pero no en situaciones de pandemia, como bien lo dice. Exacto, y sí, al final también otro de los mensajes que escuché o que he escuchado aquí en el sector es que al final también la intención del SAT es como que tratar así que orillar a las empresas o a ciertas empresas, digamos, que no se acerquen a profesionales contables o fiscales para que les den este tipo de estrategias. A la hora de simplificar, dicen, o sea, como que siento que el SAT está tratando de decir, vamos a eliminar esta parte del asesor contable o del asesor fiscal para que no tenga las empresas acceso a este tipo de estrategias y a lo mejor maximizar este pago de impuestos, ¿no? Sí, comparto tu opinión al 100%. Creo que también hemos visto esa actitud del Ejecutivo, del popular, y creo que sí, creo que va para allá. Pero bueno, creo que era importante también compartir esta opinión. Esas son las partes que no van como deducciones, vuelvo a lo mismo, finalmente hay cuestiones que creo que ahí en mi comentario en cuanto a lo que son como deducciones, reitero lo que comentas, ¿no? Creo que falta, ¿no? Faltaba a lo mejor hacer algún estímulo en el que pudieran ser parte de las deducciones, ¿no? El tema de prestaciones exentas para los trabajadores sigue estando perviviendo esa situación. Creo que esperábamos nosotros que a lo mejor estando en este régimen a lo mejor nos pudieran decir, bueno, todas las percepciones que perciba el trabajador pudieran ser deducibles. Y bueno, pues no es así, como tú dices, ojalá que en el parte de la cocina que se está haciendo ahorita ahí en el Congreso añadan estas cuestiones que hagan atractivo y aparte con un mayor enfoque para apoyar a este sector de micro y mediana empresa para poder salir adelante, ¿no? Ese sería el comentario de esta tabla, ¿no? Sí, correcto, licenciado. Al final, como lo comentamos, como profesionales, como empresarios, como generadores de empleos, siempre al final tratamos así que de cuidar al personal, de cuidar a nuestro equipo de trabajo, pero sí, o sea, al final las deducciones no todas son bien recibidas por parte del SAT, aunque sea ahorita en cuestión de pandemia para facilitarles la vida a nuestros colaboradores y así que tratar de que puedan hacer su labor de manera más fácil y más segura. Hay ciertas restricciones que pues así que deberían de considerar. Así es, así es. Si me haces favor, creo que ya está grabado. Ah, ok, perfecto. Mira, tenemos vuelvo a lo mismo, ¿no? Que
que el tema de deducción de inversiones, como aquí lo que busco es esquematizar con ustedes, compartir es cómo tratan de acelerar esa deducción de inversiones con porcentajes más altos, ¿no? En este sistema de confianza. Por ejemplo, construcciones a un 5%, la deducción de inversiones. En el caso de reciclo va al 13%. Entonces son tasas más altas, o sea, para el espíritu de que yo pueda tener una deducción acelerada de este tipo de inversiones que fomenten el espíritu de las mismas. Pero bueno, sentimos que sigue quedando corto, pero es parte de lo que se nos está señalando como el atractivo de este sector, ¿no? Bien, vienen las reglas, parte de las reglas del juego, ¿no? Aquí finalmente se nos dice cuáles son los porcentajes, las personas morales que cumplan o que estén en este régimen tendrán que tributar sus obligaciones prácticamente conforme al título 2. Así que deberán seguir enviando su contabilidad electrónica. Asimismo, las personas que venían en el régimen general que cumplan con las condiciones tendrán que tributar en este régimen. O sea, aquí la idea es tratar de jalar, como decían al principio de la iniciativa, a la mayoría de los que están en este porcentaje de ingresos. Y asimismo deberán presentar un aviso de actualización de actividades. Vuelvo al punto en el que si tú estás dentro de los requisitos, te van a actualizar y te van a meter al régimen. Te digo que aquí para las personas morales no lo veo tan como opcional, más bien vas a tributar en este régimen porque me sirve a mí. Y también lo que platicábamos hace rato, Isaac, no se plantea en la propuesta todavía una acción para el IVA o para el IEPS, qué va a pasar con ellos. Yo creo que de igual manera van a hacer algún empate. Y hay todo un régimen de transitorio de salida para el régimen a los que vienen tributando tanto en el régimen de flujo como en el régimen general, y se va especificando qué va a pasar con los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre y se da todo el ajuste para poder comenzar a arrancar el próximo año ya con este régimen. Básicamente en eso hasta hoy va la propuesta del Ejecutivo. Correcto, sí, que hay que considerar que hace que entre micros, pequeñas y medianas empresas, pues es más del 90% de la base de contribuyentes. Entonces, creo que va a ser así que un buen ejercicio el empezar así que a tener ciertos estímulos, pero pues sí, al final de cuentas, nunca van a ser suficientes para poder restablecernos de esta así que ola de pandemia que a todos los sectores nos pegó de manera diferente. A lo mejor a unos sí les fue mejor, que fue a lo mejor en el área de salud, y ahí sí tienen unos incrementos muy grandes, pero en otras áreas sí nos pegó de manera considerable. Pues bueno, te agradezco mucho. Es fue una exposición muy somera, ¿no? En la que quería yo compartir con ustedes algunos comentarios a grandes rasgos de lo que viene en la propuesta del Ejecutivo. Yo creo que es interesante siempre estar pues en tono, ¿no? De lo que están proponiendo, porque finalmente, como ustedes, buenos asesores financieros, pues siempre van a tener dentro de sus estados financieros un socio estable, ¿no? Al momento de hacer sus corridas financieras. Y quería yo compartir con ustedes esto, que finalmente yo entiendo que lo pueden hacer mejor que yo, pero quería platicar y aprovechar el momento, que es el momento de discusión, que es justamente ahorita álgido, donde están cocinándose todavía estas reformas, y creo que era un buen timing para poder platicar con ustedes. Sí, y al final, licenciado, la intención de estas conexiones, la intención de acercarnos a ustedes es también que el auditorio y ahora sí que en la mayoría son profesionales inmobiliarios, asesores inmobiliarios, pues sepan que también ahora sí que las notarías están ahora sí que pendientes de ahora sí que todos los cambios en general, no es únicamente la manera legal, sino también la manera fiscal. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar ahora sí que por todas las aristas al cliente que se acerque a una notaría en todos los aspectos, desde ahora sí que escrituración de un inmueble, desde así que las actas para sus empresas, las actas de accionistas, y siempre les hemos recomendado que se acerquen a profesionales
como ustedes. ¿Por qué? Porque luego queremos hacer, simplificar trabajo, nos acercamos a través de terceros o como les decía en algunas otras conexiones, de compraventa, a lo mejor se nos hace fácil decirle a algún conocido o algún amigo que tú compraventa cuando a lo mejor ese contrato ni estaba bien hecho, ni ya cambió la legislación, ya cambiaron ciertos términos que a lo mejor ya no va a generar protección para los clientes. Sí, claro, pues la verdad es que creo que todo finalmente tiene una implicación fiscal, legal, contable, entonces no podemos dejar de ver esta situación. Para todos nuestros clientes que acudan a la notaría aquí en Acapulco, les agradezco mucho que me permitan compartir los datos de la notaría, ¿no? Estamos aquí en Acapulco, estamos en Lomas del Mar, frente al Hotel Villavera, y pues ahí tienen nuestras conexiones y nuestros medios de comunicación. Perfecto, licenciado. Pues le agradecemos muchísimo el tiempo. Así que esta plática, esta aclaración en términos de para el 2022, que esperemos subsanen así que esas deficiencias que a lo mejor esperamos para que como personas físicas o como personas morales nos pueda ayudar en este aspecto de recuperarnos de 2 años de pandemia que sí han sido pesados para todos los sectores económicos del país. Pues muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Isaac. Estoy de verdad agradecido de que hayan considerado a la notaría y a su servidor para poder compartir algún otro aspecto, y espero que me inviten para otra en algún otro tópico que guste para el sector hipotecario como el que manejan ustedes, ¿no? Claro que sí, de hecho será, así que será un honor, será un placer. Y más hacer la mención ahorita también en el aspecto de que esta reforma fiscal también, pues, así que no estamos considerando otros aspectos económicos como lo es la inflación, en el aspecto que la inflación ahorita se nos está yendo arriba, poco a poco, o sea, a lo mejor no lo hemos notado tanto, pero al final el Banco de México ya aumentó su tasa de referencia, ya para el siguiente año vamos a tener tasas en todos los sectores crediticios más altas, entonces también considerar esa parte que pues ahora sí que lo que estamos generando de ingresos en este año ya para el siguiente no nos va a alcanzar para cubrir ahora sí que los mismos gastos. Se están pulverizando con esta inflación. Pues, licenciado, no sé si quiere dar algún otro comentario final para todo el auditorio, algún mensaje. Pues, pues ahora sí que si me lo permite, pues nuevamente invitar a todos su auditorio, clientes, amigos que nos visiten aquí en la Notaría 14 en Acapulco, ¿no? Estamos en Lomas del Mar número 27, hemos compartido los datos, cualquier situación a la que podamos aportar, pues su servidor Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, notario número 14, está a sus órdenes, y pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Le agradecemos mucho su tiempo y su participación y esperamos tenerlo nuevamente pronto en nuestra plataforma. Muchas gracias, así será. Gracias, licenciado. Dejo para que dé los últimos mensajes y yo también me despido de esta transmisión. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.